In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sede sapientiae, ora pro nobis, omnes angeli custodis, orate pro nobis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muy bien, ¿algunas preguntas antes de comenzar? Bien, entonces vamos a tomar de nuevo el tema del pecado original, ¿no? Un tema muy importante porque básicamente se puede atribuir nuestra decadencia actual, cultural, al olvido del pecado original. ¿Cuántos papás no lo toman en cuenta al criar a sus hijos? ¿Son naturalmente buenos? ¿Van a salir buenos nomás por naturaleza siguiendo sus instintos? No. Hay que poner disciplina, decirles que no, que sí. Pero ¿cuántos adultos ni ponen disciplina en su vida? ¿Cuántos justifican sus pecados? O sea, de lujuria, generalmente, ¿no? O esta aberración del homosexualismo, por decir que me siento así. Y la felicidad consiste en satisfacer mis instintos naturales. Pero las emociones, aunque en sí son buenas, no están bien ordenadas. Están desordenadas por el pecado original. ¿Okay? No totalmente, ¿no? Entonces, en cuanto a la lujuria, por ejemplo, el deseo sexual es bueno, ¿verdad? Es natural y está abierto nada más. Pero ¿qué es el fin? Según la razón, pues tener un hijo, ¿no? En eso termina este acto. Entonces, si vas a tener un hijo, pues hay que estar casado con tal persona para criar luego al hijo, ¿no? No tiene sentido, entonces, perseguir ese deseo fuera del contexto del matrimonio. Es contra la razón, contra la naturaleza. Pero hoy en día el hombre se identifica más con sus emociones que con su naturaleza. Las emociones son variables, se pueden distorsionar, Entonces, pero si uno hoy en día se presenta a un psicólogo en los Estados Unidos diciendo que soy hombre, pero tengo deseos hacia otros hombres, ¿me ayudas a cambiar esos deseos? Claro que no. Esa es tu persona, eso es sacrosanto que no se puede cambiar. Mientras si llega y dice, pues soy hombre, pero siento que soy una mujer, ¿me puedes mutilar y cambiar mi cuerpo para que finja ser mujer? Sí, claro, es tu derecho. Qué bueno, qué heroico el ejemplo. Entonces está una sociedad totalmente loca gracias al olvido del pecado original. Y además en el ambiente religioso, todo el falso ecumenismo de que todas las religiones son buenas porque representan una búsqueda natural del hombre para con Dios. Y si el hombre es naturalmente bueno, si no necesita la gracia, pues no hay necesidad de bautizar, todos somos buenos por naturaleza, todas las aspiraciones religiosas son buenas, ¿no? Entonces puede ver cómo ha afectado a nuestro mundo, ¿ok? Bien, y entonces retomamos el tema de este gran libro, La Fe de la Iglesia, del padre Antonio Arroyo Marín, en La Gloria esté. Y lo bueno de este libro es que tiene todas las citas dogmáticas, ¿no? Que estábamos repasando. Bien, entonces vimos en cuanto al hombre, estábamos en esa sección, que el hombre ha sido creado por Dios. Adán fue el primer hombre, del cual procede todo el género humano. Y eso es del Papa Pío XII, lo repitió, vimos las definiciones de Trento, pero el Papa Pío XII en nuestros tiempos, en 1950, dijo, los fieles no pueden abrazar la sentencia de los que afirman o que después de Adán existieron en la tierra verdaderos hombres que no procedieron de aquel como del primer padre de todos por generación natural, o que Adán significa una especie de muchedumbre de primeros padres. Sentencia condenada por la encíclica Humani Generis. ¿Okay? Entonces, aunque es sumamente común escuchar eso hoy en día. ¿Okay? Entonces, el hombre consta de alma y cuerpo, también eso fue definido como de fe, en contra de un gnosticismo, que es muy de nuestros tiempos también.
al mismo tiempo es una esquizofrenia del hombre materialista de hoy en día que a la vez maltrata a su cuerpo, ¿no? Con tantos tatuajes y piercings y mutilaciones y dicen, es mi cuerpo, puedo hacer con ello lo que quiera. ¿Con ello es una cosa o eres tú? ¿No? Entonces, según la doctrina católica, somos el alma de nuestro cuerpo, como somos el cuerpo de nuestra alma, ¿no? Para que entiendan que el hombre consta de alma y cuerpo. Es un contragnosticismo, ¿ok? Entonces, la reencarnación, ¿es posible filosóficamente? Según la razón, no. ¿Y por qué? ¿Qué significa o qué implica la reencarnación? Que somos un alma, que vamos brincando de cuerpo a cuerpo y no soy esencialmente mi cuerpo, sino solamente mi alma. Es un error, ¿no? Y ese ilemorfismo, decimos, de Aristóteles, es de Aristóteles, que ya reconoció el hombre consta de alma y de cuerpo. Y solamente los que están bien de salud pueden pensar que son un alma atrapada en un cuerpo. Porque cuando me acuerdo de un profesor, es el famoso debate entre Platón y Aristóteles, y la Iglesia ha decidido cuál sea la sentencia correcta de Aristóteles, dogmáticamente ahí del Concilio de Toledo y de Letrán, ¿okay? Pero él pasó toda la noche estudiando, llegó a tomar su examen y estaba enfermo. Y no podía pensar. Entonces, si el alma está independiente del cuerpo, pues no depende de su salud para actuar y pensar y escoger. ¿O sí? Pues sí. ¿No? Entonces, igual daño cerebral afecta la habilidad de pensar, ¿no? Ya que el alma depende del cuerpo que manifiesta su unión en esta vida, ¿no? Entonces la reencarnación es contradictoria, digamos, a la filosofía misma. Bien, y que igual la Iglesia condenó la sentencia platónica y de Orígenes de que el alma preexistía antes del cuerpo y que fue arrojado a un cuerpo por un pecado que hizo en el cielo. Entonces, ¿el alma existía antes del cuerpo? No, también es condenada. ¿Okay? Bien. ¿Ok? ¿Más preguntas sobre estos puntos? El alma es esencialmente la forma del cuerpo, aunque hay un lenguaje cristiano que tomamos en parte de la Biblia, en parte de otros escritores, como San Buenaventura, el alma y el espíritu, como si el hombre fuera tripartito entre cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu es el alma en el aspecto superior y es alma, digamos, en el aspecto inferior en cuanto nomás anima al cuerpo, pero no hay dos, digamos, esencias. ¿Okay? Bien. Ok, entonces estamos viendo el pecado original, que fueron las lecciones. Aquí las pone en resumen. Según la doctrina oficial de la Iglesia, las principales consecuencias del pecado original en todos los hombres del mundo, cristianos o paganos, son las siguientes. Adán perdió para sí y para todos sus descendientes la inocencia y la santidad de su primer estado, quedando sujeto a la muerte y al cautiverio del diablo. ¿Okay? Eso vimos entonces sobre el pecado original. Entonces la pérdida de la inocencia o de la gracia, ¿okay? Y bajo el dominio del diablo, eso tenemos en Denzinger 789 y 788, ¿okay? Que leímos en la última clase que tuvimos, ¿no? Entonces, bajo el dominio del diablo, ¿okay? ¿Qué son las lecciones ahí? Primero, si preguntan si es justo o no es justo, acuérdense que la gracia es gratuita, no nos corresponde, ni a nuestros primeros padres les correspondía. De modo que era gratuita, recibieron un don y lo perdieron. Igual ustedes como padres, si reciben una herencia y la malgastaron o la pierden,
ya no está para sus hijos, ¿no? No se trata de una justicia, sino simplemente de la pérdida de algo, de una dádiva, ¿no? Que fue dada gratuitamente por Dios, ¿ok? Y la naturaleza humana fue mudada en peor según el cuerpo y el alma, el mismo Concilio de Trento, ¿ok? De modo que las enfermedades que sufrimos, y vamos a ver las consecuencias para el alma que sufrimos, la naturaleza humana quedó sujeta a la concupiscencia, ¿okay? O fomes peccati, dice, a las tendencias hacia el pecado, que permanece incluso en los bautizados, si bien no puede dañar a los que no la consienten, sino que la resisten por la gracia de Jesucristo. ¿Okay? Entonces todos tenemos las consecuencias, que es la concupiscencia. Aunque estemos bautizados, tenemos, sin embargo, tentaciones hacia el pecado. Pero la tentación en sí no es pecado. ¿Okay? Contra Lutero, que decía que el hombre es corrupto y confundía lo que eran las tentaciones con pecados actualmente consentidos. Si el hombre no consiente, pues no es pecado. Importante, a veces nos confesamos confesando tentaciones. San Juan de la Cruz dice que es bueno exponer las tentaciones al confesor si se sospecha que son de origen diabólico. ¿Okay? A veces vienen cosas muy feas a la mente y cuando uno está en oración, cosas que nunca había hecho ni imaginado, y ¿qué es eso? Se siente sucio. El hecho de que siente el alma el asco, ¿verdad? Y repugnancia es la señal de que no está consintiendo a tal tentación, ¿no? Tomen este consuelo como de reflexión de conciencia, ¿no? Y además, y si viene en un momento raro, así que no es de la carne ni del mundo, entonces será del diablo. ¿Bien? Y si lo exponemos a la luz en la confesión, mencionando a veces cosas muy vergonzosas, ¿no? Dicen que no, es que imaginé cosas de Jesús y de la Virgen muy feas. Ok, al mencionarlo al confesor, como el diablo es un cobarde que esconde en las tinieblas, a ponerle la luz, huye, ¿no? Entonces es recomendable, pero no se confundan con las tentaciones con el consentimiento, ¿no? ¿Okay? Pero es bueno hacer siempre algo en el momento. Si seguías rezando, si sentías asco, si tratabas de rechazarlas, ahí está la prueba de que no las consentiste, ¿ok? No se confundan con sentimientos, el sentir con el consentir, ¿bien? Ok, entonces, y el entendimiento del hombre caído quedó debilitado y oscurecido, y el libre albedrío atenuado en sus fuerzas y mal inclinado, pero de ninguna manera totalmente extinguido. ¿Okay? Esa sentencia de Lutero también, de que perdimos el libre albedrío, que ya estamos determinados a pecar después. ¿Okay? ¿Ven cuán fea esa mentalidad que tenía ese pobre hombre? Pues habla más bien, hizo toda una teología de sus escrúpulos. O unos dicen que su padre era muy abusivo, muy exigente, durísimo con él. Y eso era su concepto de padre, ¿no? Entonces, si Dios Padre es así, nomás está buscando el pretexto para condenarme, ¿no? Y todo lo que hago está mal, porque así me dice mi papá que no. Entonces, piensen en cómo crían a sus hijos. San Pablo menciona eso, ¿no? De que no sean excesivamente duros con los hijos, provocándoles a la ira, ¿okay? Porque van a reaccionar mal, ¿okay? Y crea muchos problemas, ¿no? Bien, pero sí, entonces el intelecto está medio, entonces el hombre consta de alma y cuerpo, y todo está afectado, ¿ok? En el alma, el intelecto tiene cierta ceguera mental, ¿okay? Digo cierta, ¿ok? No está totalmente, que la voluntad sufre de un egoísmo. En vez de desear el bien común, desea nomás su bien propio, que es una contradicción, ¿no? Porque siendo un individuo, la especie es más importante, ¿no? Si buscamos nomás nuestro bien particular, realmente no es nuestro bien, ¿no? Si decides, no voy a tener hijos para no
compartir mi tiempo con nadie más, a ver qué tal la vejez, ¿no? Cuando no hay nadie de atenderte, ni hay dinero para pagar por tus tratamientos, ¿okay? Y en el cuerpo nacen las pasiones irascibles y concupiscibles, ¿okay? Y aquí tenemos el desorden, en la mente la inclinación de ira. A la ira, como dice San Pablo, nacemos hijos de ira, y a la concupiscencia, pues lujuria, codicia, pongamos sensualidad, ¿ok? Bien, ¿y qué más? El hombre caído puede, aun sin la gracia de Dios, realizar algunas obras naturalmente buenas, ¿ok? Contra Lutero, que decía que si el hombre está corrupto, todo lo que haga es intrínsecamente malo. Entonces, ¿es así? No, aunque no estamos en gracia, no todas nuestras acciones son pecaminosas, ¿no? Entonces, ¿pero merecen algo para la vida eterna? No, porque todo eso de gracia es del orden sobrenatural. Sin la gracia santificante, ni, como dice San Pablo, ni dar su vida a las llamas en defensa de los demás, no vale nada para la vida eterna si no tuviese la caridad, ¿no? Entonces, sin la caridad nada me vale, repartir limosnas, defender a los demás, ¿okay? Son actos buenos, pero no sobrenaturalmente buenos, ¿okay? Bien. Y el hombre caído no puede evitar durante toda su vida todos los pecados, incluso veniales, a no ser por un privilegio especial de Dios, como el que recibió la Virgen María, ¿okay? Entonces, la Virgen María nunca pecó durante su vida, ni pecado venial, pero los demás sí, ¿no? Entonces, si no. Aunque escuchamos de santos que, por ejemplo, que nunca cometieron un pecado mortal, según el testimonio que les compartió sus confesores a ellos, ¿no? A Santa Teresita le dijo eso. Entonces, es posible vivir sin pecado mortal, ¿okay? Pero sería una gracia muy especial nunca cometer un pecado venial, ¿ok? Bien, preguntas sobre estos puntos del pecado original. Entienden que estamos afectados, pero no totalmente corruptos, ¿ok? Y esa es la diferencia cultural entre protestantes, puritanos y católicos. Se escandalizan, ¿no? Que los católicos toman y fuman y festejan. Como nuestro Señor empezó su ministerio público multiplicando el vino, ¿verdad? Estaba en muchas fiestas, le acusan incluso de pasar demasiado tiempo en las fiestas, ¿no? De ser como un borracho, pero quiere estar con los pecadores, ¿no? En su ambiente para convertirlos, ¿okay? Porque Él sabe que con la gracia de Dios todo es posible, ¿no? Y mientras para el protestante somos corruptos. Entonces no existe tanto la posibilidad de utilizar con una santa medida las cosas de la tierra. Si tomas, eres un pecador y que tomes hasta embriagarte, porque si vas a pecar, que peques bien, ¿no? Entonces no saben eso de, por eso si han visto esta foto de, estaba en Pensilvania últimamente, ¿no? Y vi así muchas de esas casas tipo Amish, ¿no? Entonces, y es un señor con su, como tenedor de paja, ¿no? Con su señora, ninguna expresión emocional, vestidos de blanco y negro, y ese es el sueño americano puritano, ¿no? Tienen ahí letreros que dicen, citan algo de la Biblia, que no observemos fiestas o algo así, ¿no? Que se refiere a fiestas paganas o a las fiestas ya acabadas del Antiguo Testamento, pero para ellos es nada de fiestas, jamás. El hombre bueno nomás trabaja, es serio, ahorra, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Bien? ¿Una pregunta? Ajá. Igual, entonces, eso es la pobre Lutero, ¿no? Entonces tenía, bueno, varias tesis. Obviamente tenía escrúpulos, de modo que no podía terminar su Canta Misa
se ordenó sacerdote agustino, entonces era de la orden agustiniana. Hizo un voto a Santa Ana para entrar en la orden. Él dice que en una tormenta tenía mucho miedo de morir, ¿no? Entonces hizo un voto al azar, digamos, temerario y luego entró. Pero una vez en su primera misa no podía terminar la misa. Sentía tanto escrúpulo, se sentía tan malo. Y unos teorizan de que tal vez había matado a alguien en el duelo, que era muy común en aquel tiempo, ¿no? Para solucionar un pleito, pues vamos, ¿no? Y porque parece que un horror hacia el derramar la sangre, ¿no? Y en ese sentido da la misa. Entonces, un hombre realmente loco, de modo que, ¿y cómo salió de ese desorden mental? Un día leyendo a Romanos, no podía ir al baño, estaba constipado, digamos, de panza, no movía, entonces, por tantos nervios, ¿no? Vivía con una ansiedad tremenda, constante, y está leyendo y somos salvos por la fe. Por la fe, y él, en su traducción al alemán, pone sola. Añade la palabra al texto y lo admite. Tengo el escrito, lo vi, ¿no? Entonces dice que yo sé que no está en el original, pero es lo que quiere decir, y que los papistas que... Entonces, y dice en ese momento, esa es su solución, todo lo que hago está mal, ¿okay? O por influencia de su padre, por un pecado horrible que había hecho, escrúpulos, o un vicio, quién sabe. Entonces, pero no importa, porque somos salvos nomás por creer y no por obrar, no por las obras de la ley. Entonces, entonces no importa, estoy salvo sin tener que hacer actos buenos que nunca puedo hacer. Y dice que en ese momento la señal, el milagro del protestantismo es que se movió. Ya pudo ir al baño. Entonces ahí tienes el milagro protestante, un ex-lax psicológico que hace que todo fluya. ¿No? Bien. Entonces, y él mismo usa esta analogía, perdóname, pero él mismo habla del hombre redimido como un montón de estiércol cubierto con nieve. Porque anteriormente se sentía siempre así, ¿no? Que mientras la Biblia dice que somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Entonces su concepto parece muy al sepulcro blanqueado, ¿no? Que el Señor condena como la justicia falsa de los fariseos. Entonces, eso era su solución, si pueden entender. Pero imagínense el impacto en la cristiandad, entre la muchedumbre común, no tan practicante. No tengo que hacer buenas obras. Puedo cometer adulterio, puedo embriagarme, puedo hacer lo que sea y no afecta mi salvación. Está bien, ¿no? Entonces eso es el desorden que causó, el desorden moral a través de la cristiandad. Mucho desorden, ¿no? Porque deshizo la ley de Dios, ¿no? Y nomás para aclarar el punto, cuando San Pablo habla de las obras de la ley, ¿de qué está hablando? A los romanos y a los gálatas. A la ley de la circuncisión. Porque es todo la cuestión de la iglesia primitiva. Ahora somos judíos y gentiles juntos. Podemos convivir, o ellos no están circuncidados. Y trajeron carnitas de puerco, tortas ahogadas con puerco. No podemos comer de sus platos, ¿no? Porque está, o no. Entonces aclara San Pablo todo eso con esas cartas. Pero Lutero aplica las obras de la ley a los 10 mandamientos. Ya no vale nada las parábolas de nuestro Señor, que siempre habla de las obras, de la necesidad de dar fruto, de responder, no simplemente diciendo Señor, Señor, sino al que hiciera la voluntad de mi Padre, ese se salvará, ¿no?